tratar o pretender ser intérprete de sueños. Lo que la hermana soñó nos suena como que muy evidente, ¿verdad? Y según lo que entiendo, ella contribuyó al rescate de los demás. Y occidentalmente, así se llama nuestra serie de este sí, contribuyendo al rescate de los demás. Pero obviamente aquí lo estamos aplicando en sentido espiritual, que en el caso de ella comenzó en sus sueños siendo algo físico, algo que ella pensó que estaban muertos, y probablemente esos muchachos representen a tanta gente que anda sin Dios y sin esperanza, y que nosotros podemos contribuir para que sean rescatados y para que alcancen la gracia de Dios. Amén. Sin embargo, se acusa a los pastores, se acusa a mucha gente de hacer de la obra de Dios un negocio. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿la obra de Dios es un negocio? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? Solo la hermana Gloria. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dicen no? ¿Sí o no? Es un negocio. Después de la lectura bíblica me dicen si es un negocio o no. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra confesión bíblica. Vayan a Lucas 2 y luego vamos a hacer nuestra confesión y luego se ponen de pie para leer. ¿Les parece? El tema que tengo para hoy es cuido los negocios del Padre. Cuido de los negocios del Padre. Ese es el tema para hoy. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe y santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos imitadores de Cristo. No sé, mi hermano Ezequiel, si hermano Maco ya le dio copia de esta confesión. No, sería bueno que le dé para que ellos se la aprendan también, porque seguramente le van a encontrar mucho sentido. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Siempre digo, si usted tiene la Reina Valera, revisión de 1960, puede leer con toda libertad en voz alta junto conmigo. Voy a leer desde el 41 hasta el 52. Y dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tomen su lugar. ¿Vuelvo a preguntar? ¿La obra de Dios es un negocio o no? ¿Cuántos cambiaron, perdón? Materialmente no es negocio. Pero míreme a mí, estoy gordito. Y era flaco. Sí, tiene razón, hermana Gloria. Es un negocio, pero hay que saber determinar la perspectiva. Porque el mismo Jesús lo dijo, en los negocios de mi Padre. Sería bueno que comprendamos que es un negocio. Y un negocio, si usted va al diccionario, le va a decir que probablemente es una actividad comercial en la cual el fin primordial es obtener lucro. O sea, obtener ganancia. Y generalmente un comercio está para eso. Un comercio, usted pone a su tienda, usted va a la terminal o va a otros negocios más grandes, compra productos y lo que usted compra a 2 por 5, aquí lo da a 3 o a 4 o a 5, no sé cómo. Le va ganando. Eso es un lucro. Eso es un negocio. Nadie compra caro y vende más barato. Porque entonces no sería negocio, ¿verdad? Sería lavado de dinero. Se le olvida sacar el dinero del pantalón y la esposa no revisa y lo lava. Es lavado de dinero también. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que si lo queremos ver de esta manera desafiante, la obra del Señor es un negocio, pero es un negocio espiritual. ¿Por qué? Porque la ganancia siempre es espiritual. Porque la gran ganancia de Dios en este negocio es que las almas se conviertan, sean rescatadas de las llamas del infierno y sean llevadas a la gloria eterna con Él. Ese es el negocio de Dios. Miren qué negociazo. Y entonces el tema es, cuido de los negocios del Padre. ¿Cuántos han tenido un negocio, hablando otra vez de lo material, un negocio, una tienda, una venta de comida, lo que sea? Aquí, levante la mano. ¿Cuántos han tenido un negocio propio? No importa el tamaño. Gracias. Bueno, tres nada más. Cuatro negociantes tenemos aquí. Hay quienes no son buenos para estudiar, pero para los negocios, hermanos, son pero pilas, como decimos. Y ya hacen producir el dinero. Pero el que tiene negocio propio, ese lo cuida como propio, porque es propio. Lo cuida bien, se levanta temprano, se esmera, se esfuerza para estar ahí, como decimos, al pie del cañón y hacer prosperar su negocito. No me gusta cuando dicen, tengo mi trampita, dicen ahí. No, eso no es trampita, hermano. Es un negocio y así hay que llamarle. O es una empresa, si lo quiere llamar de una manera más elegante. Pero ¿qué pasa cuando se trata del negocio de otro? Yo soy trabajador y trabajo para otro, entonces estoy trabajando para el negocio de otro. Parece que ahí ya no tengo el mismo empeño, el mismo interés, el mismo esfuerzo para hacer prosperar aquel negocio. Y se me olvida muchas veces que yo de ahí obtengo mi salario y de ahí como también. Pero como no es mío. Vean ustedes los que manejan taxis, si el carro es propiedad de él, lo cuida. Porque es su negocio. Pero si es alquilado, porque hay quienes pagan una cuota, ¿verdad?, al dueño del vehículo, estos no lo cuidan tan bien. Y ahí andan los pobres carros todos despeltrados. Porque no es de él. Lo mismo sucede en la iglesia del Señor. Muchas veces nos falta identificarnos con el Señor. Y vemos que el negocio es de Él, no es mío. ¿Qué gano yo con madrugar el domingo para ir a la iglesia? Si me toca madrugar toda la semana. ¿Qué gano yo con tener un privilegio si ahí no pagan por tener privilegio? Pagan más los candidatos por ser fiscal o por ser o el Tribunal Supremo Electoral, por estar en las mesas, pagan mejor ellos. Ni la gracia le dan a uno. Entonces pareciera no ser un negocio para uno.
pero si es negocio para mi padre. Eso cambia las cosas, hermanos. Entender que el negocio no es de cualquier persona, es el negocio de mi padre. Y además no es un negocio material, como ya dijimos, sino es un negocio espiritual. Y por esa razón debemos nosotros de contribuir al rescate de los demás, porque así estamos cuidando de los negocios del Padre, como Jesús lo dijo en este pasaje. Una de las cosas que debemos hacer entonces, como hijos de Dios, si queremos que nos imiten, porque nosotros imitamos a Jesús y contribuimos al rescate de los demás, una de las cosas que debemos hacer es cuidar de los negocios del Padre. Y en este pasaje tan apasionante, es una historia tan simpática, hermanos. ¿A cuántos de ustedes, hermanos amados, se les perdió uno de sus hijos alguna vez? En alguna actividad masiva que fueron, o en un balneario, algún lugar que no conocían, y de repente no apareció. ¿Payate qué se hizo? Hermanos, uno siente como que se le sale el corazón. Mi esposa y yo, se nos perdió uno de nuestros hijos, no vamos a decir cuál de los tres, pero creo que ya se los he dicho otras veces. Pero fue algo tan sencillo. Entramos a un edificio y entramos a un ascensor y empezó el ascensor, no sé si a subir o a bajar, ya no me recuerdo. La cuestión es de que en un piso determinado paró el ascensor y se abrió y nuestro hijo se salió y nosotros todavía nos faltaba. Y en eso se cerró el ascensor. Lo que estábamos pensando qué hacer, se cerró el ascensor y empezó otra vez y nuestro hijo afuera. Y entonces el gran problema es que no sabíamos ni en qué piso se había quedado. Y como estaba pequeño, tendría que, mamita, unos 5 años también, o por ahí. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Sigues tú aquí, le digo yo, para arriba, para abajo, viendo en cada piso, y yo me salgo, voy por las escaleras, yo que soy atlético. En ese tiempo todavía me defendía, hermano. Pero recuerden que tenía 5 años. Y entonces resulta que no lo encontramos. Tal vez pasaron unos 5 minutos de angustia. Cuando al final, en una de esas, no sé si volví a entrar al ascensor o ya no salí nunca de ahí, pero la cuestión de que en una de esas paró el ascensor y abrió la puerta. Y allá enfrente había una banquita ahí, estaba sentadito el muchachito. Usted nunca sale, ahí donde salió ahí se sentó a esperar, y usted nunca sale. Él lo tomó con toda la calma del mundo. Nosotros éramos los que estábamos. No sé si alguna vez les pasó. Alguna vez también aquí, terminó el culto, nos subimos al carro, ahí sí voy a decir quién era, porque solo teníamos un hijo, era el mayor. Nos despedimos de todos los hermanos, nos subimos al carro, y ya cuando estábamos en el carro arrancado, alguien de los hermanos se acercó y nos llamó a su hijo, hermano. Veniste la vida jugando aquí, ¿verdad? Con los otros niños todavía. Ahora imagínense que usted va a una actividad del Festival de Luis Palau, o allá cuando fuimos alguna vez a ver al hermano Benijín al parque, allá enfrente del palacio. Ahí creo que se nos perdió un niño una vez, no me recuerdo, no de nosotros, pero de la iglesia sí. Y qué angustia, porque ahí ya es un espacio más grande y ¿para dónde se fue? ¿Qué se hizo? ¿Quién se lo llevó? Con tanta gente ahí, hermanos. Ahora yo quiero que ustedes traten de percibir la angustia que vivieron José y María, que al principio, según el relato, se lo tomaron con calma, porque como iban en grandes grupos, en una compañía, le llama aquí la Biblia, a Jerusalén, llegaron, estuvieron ahí en la Pascua, y luego se regresaron en grupo así, como cuando nosotros hacemos nuestras salidas, algo que nosotros en bus, ellos a pie, o tal vez en camellos o en caballos, no sé qué, pero la cosa es que iba el gran grupo de familias caminando y ellos no miraban al niño, según ellos iba por allá con otros niños de otras familias jugando y avanzaron, y después de un día de camino, ustedes se imaginan cuánto puede uno caminar en un día, cuántos kilómetros,
Realmente ya empezaron a poner más atención y a preguntar, ¿no está mi niño con usted? Perdone, ya es la hora de la comida, ¿será que está ahí con ustedes? Porque así pasaba en mi pueblo, hermanos, ¿no? A veces cuando los niños aparecíamos ya íbamos almorzados, ya íbamos almorzados en otra casa. Pero ahí, hermanos, nadie daba razón de Chusito. No vieron a Chusito. No lo hemos visto. Empezaron a buscar y no lo encontraron. Entonces, nos tuvimos más que regresarse a Jerusalén. Pero ahora ya no iban despacio, hermanos, ahora ya iban rápido. ¿Qué pasó con esa historia tan simpática? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros esa historia el día de hoy? Nos enseña que nosotros debemos cuidar de los negocios del Padre como una parte principal de nuestra vida. Porque cuando finalmente ellos llegaron al templo, Él estaba ahí con los doctores de la ley. Ustedes saben que los doctores, a ver si me puedo explicar bien, doctorado no es una carrera en sí, es un nivel académico, como licenciado, ¿sí? Licenciado es un nivel académico, pero puede ser licenciado en ciencias jurídicas y sociales o en derecho. Puede ser licenciado en psicología, puede ser licenciado en otras ramas de la ciencia, ¿sí? Igual los doctorados son así. Doctor en leyes, doctor en esto, doctor en lo otro. Estos señores, doctores, estaban aquí, no eran médicos, eran doctores de la ley. Eran la crema innata de la ley mosaica, eran los que más sabían de la ley mosaica. Y mire lo que dice los versos 43 al 47. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, mire cuántos días pasaron, hermano. Según mis cuentas, 4 días, ¿verdad? Un día de camino, después regresaron y después de 3 días, o quizá iba uno y le agregaron 2, pero ya 3 días que el niño desaparecido. Aquí en Guatemala hubieran puesto una alerta Alba Kenneth, o no sé cómo se llaman esas alertas, ¿verdad? Porque no aparecía. Y hermanos, miren lo que dice el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos años dice que tenía el niño? Según el pasaje, lo leyeron, ¿verdad? 12 años. ¿Quién tiene un niño de 12 años aquí? 12, cabal, Jared. Como Jared, imaginen a Jared. Así está Jesús, sentadito. Usted también tiene 12, ¿no? Más 11. Por cumplir están los 12. Pero ya, digamos, ya entran la cuenta. Imagínense, como decimos, un pedacito de gente entre los doctores de la ley, ellos hablando ahí de Deuteronomio, hablando de Levítico, hablando de números y de todo eso, y él ahí sentado, oyéndoles y preguntándoles. Cuando hay una clase, siempre hay un niño que se distingue por ser más preguntón. ¿Quién era el niño más preguntón de la clase de Jesús cuando él ya tenía a sus discípulos? ¿Quién? Pedro. Era el más preguntón y el más contestón también, que a veces se equivocaba. Y Jesús así estaba, de 12 años, ahí entre los doctores de la ley. Y miren esa escena, traten de imaginarse ustedes toda la gente grande que había ahí, porque ahí no había niños, hermanos. Miren, nosotros aquí, cuando vamos a empezar la predicación, mandamos a los niños para allá. Claro, allá no van a jugar, ellos van a recibir enseñanza, pues jugarán un ratito, pero esto era algo especial, hermanos. Y es que sucedía que ahí se hacía, en la fiesta de la Pascua, había una fiesta tradicional conocida como Bar Mishnah o Mitzvah, y consistía en que los jovencitos, determinados jovencitos,
eran declarados hijos de la ley. ¿Por qué? Porque mostraban un avance importante en el conocimiento de la ley. Esa declaratoria consistía en que ellos recitaban trozos de la Torá, como dicen los judíos, delante de los sabios, de los ancianos, de los que dice aquí los doctores de la ley y de los líderes religiosos de esa época. Actualmente se sigue haciendo eso, solo que me parece que ahora lo hacen delante de un rabino, esas declaraciones. Eso entonces como un examen oral, como los exámenes que hacen en la universidad, quien se va a graduar delante de todos sus invitados, ahí le hacen preguntas. Creo que ese examen no es tan difícil como el examen privado, pero porque en el examen privado está solo él delante de una terna de examinadores, pero en el examen público están los que le hacen las preguntas y están todos, pero las preguntas que le hacen es en base a su tesis, en base a lo que él trabajó, entonces se supone que no debe ser tan difícil, pero el solo hecho de estar frente al público y que le estén preguntando a uno, es que si a uno se tiende a poner nervioso, ¿verdad? Y así estaba Jesús ahí, hermano, en ese ambiente. Y entonces nos damos cuenta que la fiesta de la Pascua en realidad fue como un pretexto para dar ese gran paso que Jesús algún día iba a dar. Que tal vez sus padres no estaban conscientes que él iba a dar, pero él allí empezó a mostrar que estaba identificado plenamente con la obra del Señor y que hacía esa obra, ese trabajo, ese negocio, como él le llamó, parte principal de su vida, una parte importante de su vida. Cuando a usted le preguntan qué es lo más importante de su vida, ¿qué respondería? Algunos quizás responderíamos mi familia, hermano. Otro tal vez diría mi trabajo. Otro diría mis domingos en la aurora, hermano. O qué sé yo, qué, lo que a usted se le ocurre. Pero ¿cuántos diríamos? Cuidar los negocios de mi Padre Celestial. ¿Cuántos responderíamos sí? Y esto nos lleva a meditar, hermanos, que nosotros necesitamos imitar a Jesús en esto también, en que Él a una edad tan tierna, tan joven, era un adolescente todavía, era, como dicen algunos, en su infanto juventud. O sea, no entraba a la juventud, todavía estaba más infante que joven. Es la adolescencia, época en que muchos jovencitos y jovencitas están un poquito desorientados sobre qué quieren en la vida. No saben si les gusta más ser niños o ser jóvenes. Y algunos, como digo yo, para mí eso es como hermanas damas que fueron al retiro, como aquel puente colgante que había ahí. Tan bonito pasar ahí, va, hermana, tan rico que se siente, ¿verdad? Yo creo que la más chispuda ahí era hermana Marita, que pasó tan campante. Vi otra señora que iba corrientito, hay una señora ya grande, en esas puentes colgantes, hermano. Uno se pone nervioso, pues. Cuando uno tiene costumbre, uno siente que se va a ir para abajo, porque es una reglita no muy ancha donde uno camina. Hay donde agarrarse y todo, pero es inestable, pues. Y para mí ese es el paso de la adolescencia. Y allá atrás está la niñez, adelante están los muchachos o las muchachas ya esperando los novios, los potenciales novios. Entonces van tambaleando. ¿Para dónde me voy? ¿Me regreso o me voy? ¿Me regreso a jugar muñecas? ¿Me regreso a jugar carritos? ¿O me voy a conquistar el mundo? Es un tiempo de indecisión. Y hermanos amados, Jesús estaba tan definido que Él tenía que identificarse con los negocios de su Padre y que tenía que cuidar los negocios de su Padre. Al final de cuentas, aquellos doctores de la ley que estaban ahí eran los trabajadores de su Padre, y Él era el Hijo, y Él tenía que estar ahí para cuidar los negocios de su Padre. Entonces, hermanos, cuando nosotros asumamos esa actitud, yo soy un hijo de Dios, y como tal yo debo cuidar los negocios de mi Padre,
vamos a entender que nosotros necesitamos involucrarnos de manera más directa, de lleno en la obra del Señor. Vamos a tener que hacer lo que mi hermana hizo en su sueño, acudir al rescate de otras personas, contribuir para que otros conozcan a Cristo de una o de otra manera. El otro día les decía yo, no todos los que rescatan se meten hasta allá donde está el herido, debajo de los escombros. Hay quienes quitarán los escombros, hay quienes lo recibirán aquí afuera, otros lo llevarán al hospital, pero todos contribuyen al rescate de los demás. La segunda cosa que aprendemos aquí está en los versos 48 al 50, que lo tomó como un compromiso esencial de la fe. Un compromiso esencial de nuestra fe. Verso 48 dice, cuando le vieron, aquí está hablando de sus padres, de María y José. Cuando ellos le vieron allí, se sorprendieron. Oiga lo que dice. No dice se sintieron aliviados que lo habían encontrado, no, se sorprendieron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Lo que cualquier madre hubiera dicho. Hijo, ¿por qué eres tan malo? Mira la angustia que nos hiciste pasar. Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y qué dijo Jesús? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre, y aquí Padre está con P mayúscula, me es necesario estar? Ustedes no han aprendido la lección, papá Chepe y mamá María. Yo necesito estar en los negocios de mi verdadero Padre, mi Padre Celestial. Y dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces lo que vemos aquí primero es la sorpresa que causa para quienes vean a una persona, cualquiera de nosotros, cuidando los negocios de nuestro Padre como un compromiso esencial de nuestra fe. Que nos vean transformados, que nos vean diferentes, que vean que ya no somos los mismos, ya no somos aquellos pecadores de antes, aquella gente descuidada de antes que no le importaba si las cosas salían bien o no. No, ahora somos personas dedicadas, personas diligentes, personas esforzadas, personas interesadas en que la obra del Señor avance. Y aún con dificultades, nosotros nos esforzamos para hacer la obra del Señor. Eso causa sorpresa, eso causa admiración en las demás personas. Y eso es ya una contribución para que aquellos que nos ven y notan la diferencia que hay en nosotros, en nuestro comportamiento y nuestra conducta, ellos digan, no, aquí algo raro está pasando. Yo tengo que averiguar qué le está pasando a este tipo que antes nos maltrataba seguido ahí en el vecindario. Yo lo voy a seguir un domingo. Miro que sale temprano, bien arregladito, con corbata y todo. Lo voy a seguir y que se venga atrás de usted. Y cuando mire que usted entra aquí, él entre también. Y se dé cuenta, cuando lo vea aquí a usted, ministrando al Señor, sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia. Eso es lo que causa sorpresa. Y eso le causó sorpresa a los propios padres, hermano, de Jesús. Muchas veces los jóvenes que están aquí, las señoritas, los niños o adolescentes que están acá, hermanos, sus propios padres se van a sorprender de que ustedes ya no son tan desobedientes en la casa. ¿Qué les estará pasando? ¿Qué pociones estarán dando en la iglesia? ¿Qué estarán haciendo con ellos? ¿Por qué ahora ya no son tan gritones? ¿Por qué ahora en vez de poner a Daddy Yankee, ponen a quién? A Alex Zurdo? Lo sepa. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hija? Ahora, si usted sigue poniendo a Daddy Yankee y la Tropicalia, entonces no se va a notar la diferencia. Y no se va a notar, hermano. Primero va a causar sorpresa, después va a venir la aclaración, lo que dice el verso 49.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A la admiración, a la sorpresa de sus padres y probablemente de todos los que estaban allí, porque cuando vieron que eran los padres asustados, también los demás se sorprendieron. Ahora entonces él viene y aclaró que él tenía una misión importante aquí en la tierra, que él tenía que cuidar los negocios de su padre. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, debemos comenzar a comprender que nuestras prioridades deben ser diferentes, hermano. Deben cambiar. Yo no sé si usted tiene como prioridad el día sábado estar en su grupo, por ejemplo, o como prioridad el domingo asistir a la casa del Señor, o el miércoles como prioridad si otros factores importantes no se lo impiden estar en el estudio o estar en la oración el jueves. Yo no sé si usted tiene esas prioridades, pero Jesús dejó establecidas sus prioridades aclarando cuál era lo más importante para él. Y entonces probablemente vendrá la incomprensión, porque los mismos padres de él, dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y es que eso es normal. Que venga Manasés y le diga, ¿dónde estabas? Madison, no te he encontrado, tu papá no va a buscar. Y él dice, ustedes no saben que en los negocios de mi padre no es necesario estar. Lo primero es que mandarlos a ponerse celoso, porque así, que mi papá es de paz. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y hermanos, o que uno de mis hijos me diga, en los negocios de mi padre, pero si yo no tengo un negocio, lo voy a hacer. Nos va a sorprender y nos va a causar incomprensión. Pero esa incomprensión va a contribuir para que los demás se interesen en entender. Pero hermanos amados, nosotros necesitamos imitar a Jesús en esto, en determinar, en saber que nosotros ya tenemos un Padre, que es nuestro verdadero Padre, el Padre Celestial, al cual le interesa que todos procedan al arrepentimiento, por el cual incluso dice Pedro, algunos piensan que se está tardando demasiado en venir por su iglesia, y él dice, no es tardanza, es paciencia, es que él es paciente, está dando tiempo a que todos se arrepientan, y en ese esperar que todos se arrepientan es donde entramos nosotros, contribuyendo a rescatar a aquellos que tal vez sin nuestra ayuda, sin un empujoncito nuestro, no se arrepentirían. A veces una invitación nuestra al grupo, una invitación a la iglesia, a veces un detalle nuestro para con esa persona, puede ser el detonante de su cambio en el curso de su vida, cambio de destino eterno, del infierno a la gloria eterna del Señor. Y entonces, cuando nosotros tomamos como una parte esencial de nuestra vida y de nuestra fe la obra del Señor, cuando nosotros hacemos una prioridad en nuestra vida el hacer la obra del Señor, y no necesariamente quiere decir que usted tenga que ser pastor, pero si usted tiene en su vida esa prioridad, tampoco le estoy diciendo deje su trabajo todos y nos metemos todos aquí en la iglesia. No vamos a morir tarde o temprano de hambre. Pero si usted, hermano, además de su trabajo, además de que es bueno para el estudio, dice, yo quiero servir al Señor. Ya miro que las sillas ya las estoy quebrando, mejor voy a servir al Señor, voy a hacer algo. ¿En qué ministerio puedo servir? O allá afuera, ¿qué puedo hacer yo? Cuando el líder dice, hermano, vamos a llenar la hoja visión. Ojalá los líderes me dijeran a mí, hermano, no puede ser una hoja visión más grande porque no caben los nombres que me dieron. No me recuerdo cuántas líneas tiene ahí la hoja visión, no sé si ustedes se recuerdan, hermanos. Unas 6 tal vez, u 8 líneas. Y a veces 2 o 3 se llenan. Necesitamos hacer de la obra del Señor una prioridad. Y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a que también sea
una manifestación evidente de nuestro crecimiento. Lo que nosotros hagamos diferente, lo que nosotros hagamos como prioridad ahora en nuestra vida, la obra del Señor va a resultar en una manifestación evidente de nuestro crecimiento espiritual. Vean lo que dice el 51 y 52. Y descendió con ellos. Ya, tranquilo, papá Chepe, tranquila, mamá María, vamos pues. Y se fueron. Descendió con ellos y volvió ¿a dónde? A Nazaret, que era donde ellos vivían. Y estaba, ¿cómo dice? Sujeto a ellos. Eso es bien importante. Es que yo ya soy líder en la iglesia, entonces yo no voy ya no tengo que obedecer a mis papás, solo a Dios. Es que yo soy ministro de alabanza, yo soy maestro de niños, o yo hago esto y hago lo otro, ya solo a Dios obedezco. Y más yo que soy pastor, solo a Dios, ¿no? Él dice aquí, o dice la palabra, que se fue con ellos y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella estaba, las mujeres son bien especiales, hermano. Las mujeres a veces no dicen todo lo que sienten, pero guardan muchas cosas en su corazón. Y entonces aquí vemos que la sujeción de Jesús, además de hacer de la obra de su Padre algo muy importante, como si fuera un negocio material, aunque es un negocio espiritual, también manifestaba sujeción. Eso significa que hay un cambio verdadero en la vida de la persona. Que la persona no se llena de orgullo, que sigue siendo humilde a pesar de ir creciendo espiritualmente, a pesar de ir adquiriendo posiciones dentro de la obra del Señor. Él tenía 12 años al final de cuentas y dijo, yo me sujeto a mis padres. Habrán jóvenes, habrán señoritas aquí que están con sus padres, pero como ya tienen su trabajo propio, como ya ellos son autodependientes de su dinero, ya no les gusta sujetarse mucho a papá y a mamá. Ya no se sujetan tan fácilmente. Pero yo quiero decirles aquí, porque hay varios y saben que los amo con todo mi corazón. Mientras estén bajo el techo de sus padres, no importa que ustedes ganen millonarios, ustedes deben sujeción a la autoridad de sus padres. Cuando ya ustedes se casen y vayan a hacer su propio hogar, ahí serán otros los que les obedezcan. Pero en tanto estén con sus padres. Y aun cuando en la obra del Señor ustedes estén creciendo, necesitan obedecer a sus padres, a sus autoridades. No pueden sublevarse a la autoridad. Eso no es de creyentes, hermanos amados. Eso no es de creyentes. Los jóvenes, las señoritas, sujétense. Cuando papá les diga algo, cuando mamá les diga algo. Mire, Marito, puedes pararte un momento, perdonar que te voy a utilizar como ejemplo, Marito y hermano Mario, pónganse de pie, por favor. Miren la diferencia de estatura, hermano. ¿Quién creen que es el papá? ¿Se dan cuenta, hermano? Uno, gracias, siéntense. Uno ya a cierta edad empieza a crecer, pero de otra forma, ¿verdad? Y ellos, yo no sé qué le dieron de comida, hermana Amparo, a Marito, pero está demasiado alto. Y tiene buen porte también. Pero aún así, él le debe sujeción a su papá. No podía, no, papá, ya te chapar. Y no. Es necesario arrodillarse, que manda papá, para quedar como debe serlo, ¿no? Ya conmigo, mis hijos, yo creo que solo Isaac, como que quisiera pasarse de estatura, pero me pongo mis tacones y ya no alcanzo. Esa es una buena actitud madura, es la sujeción a las autoridades. Y eso va para la casa, va para la iglesia, va para el trabajo, va para el estudio, va para todos lados, mis hermanos. En tanto estemos debajo de la autoridad de alguien, debemos sujetarnos. Pero miren lo que pasaba con Jesús ahora, además de estar sujeto, dice en el 52 que él reflejaba un crecimiento integral,
porque me encanta este versículo, dice, porque él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si usted ve lo integral ahí, pero cuando dice que crecía en sabiduría y estatura, estamos hablando de la parte humana. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento y con la correcta aplicación de ese conocimiento. Esa es la sabiduría. Y estatura, pues, yo mido unos 70. Bueno, mi papá, cuando yo saqué mi cédula a los 18 años, él me puso unos 72. Y me puso pelo medio rubio. Y me puso ojos color avellanado. Ya cuando me aveciné aquí en Guatemala, me pusieron de estatura 1,69. Ya me quitaron 3 centímetros, o tal vez ya me habían cogido. Y me pusieron cabello negro, pusieron. Fuera ahorita me han puesto sin pelo. Y me pusieron ojos color café, me pusieron. Ya me quitaron categoría, hermano. ¿Sabes cómo era mi papá? Él puso lo más bonito que se le vino a la mente. Pero Jesús iba creciendo en estatura también. Iba creciendo en estatura. Iba creciendo en sabiduría. Pero no solo eso. Dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esa es la parte espiritual. La gracia de Dios en nosotros, hermano. Que en usted vean la gracia de Dios. Que en usted vean la presencia de Dios cuando usted va a hacer algún su trámite, cuando hace una solicitud, cuando pide un trabajo o qué sé yo, en cualquier circunstancia, incluso cuando usted va en su vehículo y lo para la policía. Que vean que ahí va un hijo de Dios. Alguien que sirve a Dios, alguien que tiene como prioridad la obra de Dios. Entonces aquí vemos que el crecimiento espiritual está basado en ocuparnos en los negocios del Padre Celestial. Porque si usted es de los que le preguntan, ¿y usted a qué iglesia asiste? Pues a veces voy a la iglesia que está por la fábrica. Ay, hermano, perdón. Usted no tiene inglés. No tiene identidad, consigue. O yo recuerdo que antes decían, a la iglesia ahí de hermano Memito. Sí. No recibieron a Jesucristo como Salvador, recibieron a hermano Memito como sus... A ver si como su Salvador, como su pastor nada más. O qué sé yo. Pero la identidad con la causa de Cristo, hermanos, eso debemos tenerlo todos nosotros. En cualquier lugar, y como es un negocio, y es el negocio de nuestro Padre, debe ser algo de tiempo completo. Como digo siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año y sin cerrar al mediodía. Así debemos verlo, así debemos percibirlo, porque eso nos va a dar crecimiento integral. No les prometo que crezcan físicamente, porque ahí, hasta donde Dios diga, hasta el 1,69 o 1,72, ahí me quedé. Y ahora yo creo que ya, si voy de repente 1,65 me ponen, ¿verdad? Porque uno se va encorvando un poco. Pero podemos crecer en sabiduría y podemos crecer en la gracia de Dios. Quieren ponerse sobre sus pies, hermano. Hey, oh mi Señor, tú conoces mis cuestiones, mi dolor. Sabes que si pienso mucho me ahogo en mi temor. Muchas veces me escondí en una ballena porque tenía mucha vergüenza que te des cuenta quién yo era. Pero tú no te alejaste, no te fuiste. Me dijiste tú yo soy y sonreíste. Estabas en mi océano, no Pacífico. Y tú sabes, oh, me calmó. Y es que ahora me doy cuenta, no es como SpongeBob cuenta. La vida no solo come...